Seguina, ¿no? Muy buenos días a todos, presidente del Gobierno de Aragón, vicepresidentes, consejeros, público invitado, diputados. Comenzamos con la sesión plenaria para la elección de la vicepresidencia primera de la Mesa de las Cortes de Aragón. Le pregunto al Grupo Parlamentario Popular, a su portavoz, si presenta candidato a la vicepresidencia primera de las Cortes de Aragón. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, el Grupo Parlamentario Popular presentamos para la vicepresidencia a la candidata doña Carmen Rouco. Muy bien, muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del reglamento de la Cámara, queda proclamada candidata a la vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón a doña Carmen Rouco Liena. Está prevista en el reglamento la suspensión de la sesión por espacio de 15 minutos. Si nadie manifiesta lo contrario, continuamos. Conforme a lo establecido, por tanto, en el artículo 15.3 del reglamento de la Cámara, procede preguntar a la representante del Grupo Parlamentario Popular si ratifica su propuesta o desea introducir alguna variación de la misma. Gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Popular ratifica su propuesta. Muy bien, pues de conformidad con el artículo 15.2 queda definitivamente proclamada candidata a la vicepresidencia de las Cortes de Aragón doña Carmen Rouco Liena, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Seguidamente va a dar comienzo la votación para la elección de la vicepresidencia primera de las Cortes de Aragón. Cumpliendo con lo establecido en el artículo 16 del reglamento de las Cortes, la votación se efectuará mediante papeleta. Las señoras y señores diputados deben introducir la papeleta en el sobre correspondiente y, al ser llamados por el señor secretario, deben entregarlo a esta presidenta para introducirlo inmediatamente en la urna. Ruego, por tanto, a los señores sugieres que procedan al reparto de las papeletas y los sobres correspondientes a sus señorías. Repartidas las papeletas y los sobres, va a dar comienzo a la votación. La Mesa de las Cortes ha autorizado a las diputadas señoras Ariño Ejarque, del Grupo Parlamentario Socialista, y García López, del Grupo Vox en Aragón, a la emisión de su voto no presencial, por lo que, en virtud de lo establecido en los puntos 2 y 3 del artículo 5 de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón de 31 de octubre del 2018, por la que se regula la emisión de voto no presencial en las Cortes de Aragón, esta presidenta procederá a introducir en la urna los sobres correspondientes a la conclusión del llamamiento. Ruego al señor secretario primero, Gerardo Oliván Bellosta, que llame en orden alfabético a las señorías y señores diputados. Cuando usted quiera. Comenzamos. Doña Marta Bengoechea Aunsanz. Doña Pilar Alegría Continente. Doña Elena Ayue de Varo. Don Javier Valentín Alonso Nel. Don Carlos Javier Andreu Sanz. Don Mascún Lorien Ariste Campos. Don David Arranz Ballesteros. Don Luis José Arrechea Silvestre. Don Juan Pablo Artero Muñoz. Doña Esther Artieda Puyal.
don Jorge Azcón Navarro, don José Luis Bancalero Flores, gracias. Doña Lucía Baruquer Pérez, don Roberto Pablo Bermúdez de Castromur, don Luis Francisco Biendicho Gracia, doña María del Carmen Bozal Jurado, doña María Pilar Bug Romero, doña Lorena Canales Miralles, doña Silvia Casas Mur, perdón, Silvia Casas Foz, don Ramón Celmascuín, doña Susana Cobos Barrio, don Javier Domingo Navarro, doña Carmen Dueso Mateo, don Carlos Dueso Ventura, doña Marta Fernández Martín, don Jesús Fuertes Jarque, don Óscar Galeano Gracia, doña Susana Gaspar Martínez, don Rafael Guía Márquez, don Tomás Guitarte Jimeno, doña Tomasa Hernández Martín, don Marcelino Iglesias Cuartero, doña Mónica Iglesias Prieto, don Miguel Jaime Angos, doña Teresa Ladrero Parral, doña Isabel Las Obras Pina, don Fernando Ledesma Gelas, don Octavio López Rodríguez, don Sergio Marco Jiménez, doña Ana Marín Pérez, don Jesús Morales Lleisa, don Santiago Morón San Juan, don Alejandro Nolasco Asensio, doña Isabel Pardo Pardos, don Jorge Juan Pastor Pérez, doña Claudia Pérez Forniés, don Pedro Manuel Polo Íñigo, don Jorge Puello Sanz, doña Aroa Rochela Romero, doña María del Mar Rodrigo Pla, don Antonio Ignacio Romero Santolaria, doña María del Carmen Rouco Laliena, doña Aranzazu Simón Pérez, doña María del Carmen Soler Monfort, doña Carmen María Susín Gabarre, doña Lorena Tabanera Asensio, doña María del Mar Vaquero Periánez, doña María José Vicente Poy, don Juan Francisco Vidal Jiménez Alfaro, doña Verónica Villagrasa Dolsa, don Darío Villagrasa Villagrasa. Y ahora los miembros de la mesa, doña Beatriz Sánchez Garcés, Gerardo Oliván Bellosta, don Fernando Sabes Tursmo y doña María Navarro Vizcasillas. ¿Y los votos no presenciales? Muy bien, finalizada la votación para la elección de la vicepresidencia primera de las Cortes de Aragón, se va a proceder a realizar el escrutinio.
El secretario primero dará lectura de las papeletas y la secretaria segunda tomará nota de los resultados de la votación. María del Carmen Rouco. En blanco. Carmen Rouco. En blanco. Carmen Rouco. En blanco. En blanco. En blanco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. En blanco. En blanco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. En blanco. Carmen Rouco. En blanco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. En blanco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. En blanco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. En blanco. Carmen Rouco. En blanco. En blanco. En blanco. En blanco. Carmen Rouco. En blanco. En blanco. Carmen Rouco. En blanco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. En blanco. En blanco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. En blanco. En blanco. En blanco. Carmen Rouco. 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 En blanco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. Carmen Rouco. En blanco. Y por último, en blanco.
Muy bien, concluido el escrutinio, el resultado de la votación es el siguiente. Diputados presentes 65, votos emitidos 67, votos obtenidos a favor, se entiende, 40, abstenciones ninguna, votos en blanco 27 y votos nulos ninguna. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Reglamento de la Cámara, queda proclamada vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón, doña Carmen Rouco Laliena, al haber obtenido al haber obtenido 40 votos a favor de la Cámara. Por tanto, ruego ya a la vicepresidenta primera de la mesa que pase a tomar posesión de su asiento. Felicidades en nombre de toda la Cámara. Le deseamos muchos éxitos y todos los aciertos. Y sin más asuntos que tratar, levantamos esta primera sesión. Les digo a sus señorías que voy a suspender el pleno durante 5 minutos porque me lo han pedido los sugieres para colocar la mesa para la posterior elección de senadores. Muchísimas gracias.